Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa Blanco Negro, Negro Blanco por Radio Magis. Agradecerles por seguirnos día a día y porque podamos compartir otra jornada más, analizando, debatiendo y emitiendo nuestros criterios. Pero bueno, sin antes, vamos a saludar a nuestros panelistas. Marcelita, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva semana junto a ustedes. Agradecer a toda la gente que nos sigue por las redes sociales, Facebook, Twitter y también por YouTube. Un gusto. Misa, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi estimado Otis, ¿cómo estás, mi amigo? Muchas gracias por la oportunidad de nuevo de estar aquí, gracias a mis amigos. Vinimos acá a opinar, a hablar, a tratar de mejorar el país, de alguna manera, desde nuestra trincherita. Así que saludos, mi hermano. Buen inicio de semana. Gracias. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes. Estimado Octavio, muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a este espacio pues dedicado a toda la realidad y actualidad de nuestro país, en negro, blanco, blanco y negro, con todas las pilas puestas para poder iniciar este programa. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y bastante necesario de abordarlo. Ha sido, o bueno, ya es comidilla en todo lado el hablar mal, vociferar y estar en contra del señor Salvador Romero, que es el presidente del órgano electoral plurinacional, ¿no? Es uno de los 7 vocales que tiene este órgano. Yo creo que realmente es importante el tema porque en Bolivia hemos reducido muchísimo, es decir, nos hemos vuelto tan simplistas en agarrar los temas y simplemente vociferar, protestar contra unos, protestar contra otros, bajo la consigna de que se vaya este o que quede este otro, y nada más. O sea, no, realmente no nos esforzamos o no nos estamos esforzando en Bolivia en comprender la situación. Creo que nos estamos limitando demasiado a decir, ay, bueno, estos políticos, o bueno, en el caso ahora, ¿no? Ay, este es Salvador Romero, ay, este es un tal, este es un cual. Y ojo que a Salvador Romero le están dando de todo lado, pero no estamos cayendo en cuenta realmente en, en que lo importante en nuestro país no solamente es tirar la piedra, ¿no? O sea, no digo que esté mal, está bien tirar la piedra, ¿no? O sea, bueno, nuestro pleno ejercicio del derecho, pero creo que hay que saber cómo lanzar la piedra. Hace poco, Salvador Romero era considerado como, ojo, creo que a manera general en todo el país, como el gran sujeto, ¿no? Es decir, una persona capaz, independiente, que estaba llegando a limpiar el trabajo desastroso que hicieron los anteriores vocales del órgano electoral. Y todo fue, digamos, color de rosa hasta que llegó la pandemia y fijar nuevas elecciones. Entonces, inclusive la última gran aparición de Salvador Romero, en la cual todavía mucha gente le tenía en alta estima, era junto con los demás líderes políticos con quienes se habían acordado una nueva fecha para llevar adelante las elecciones. Más adelante vamos a analizar la aberración que significó eso también, pero bueno. Y de ahí en adelante han venido siendo críticas una tras otra sobre Salvador Romero. Entonces, bueno, antes de meternos de lleno a los temas, vamos a lanzarnos así con una primera ronda, ¿no? Un primer sondeo entre nosotros. Y reitero, antes de que vayamos a analizar el tema puntual, concreto y cómo debe realizárselo, ¿no? Y ahí va la pregunta, ¿no? ¿Qué les parece o qué opinan de Salvador Romero? Nos quedamos sin palabras. ¿Y qué más? Es que siempre es el doctor el que empieza, entonces yo dejo de paso al doctor para que...
Para que La cosa opine interesante. primero, le dé un pincelazo y nosotros ya No, pero ojo, acotamos. es una especie de consulta superficial, ¿no? O Ajá, sea, ajá, Claro, ajá. ¿qué es qué piensas pensamos de...? nosotros del señor, ¿no? Claro, Es, ahí. Ahorita yo vamos a creo que analizar el cargo y todo, ¿no? Perdón, Adolfo. yo creo que después de que la señora Choque estuvo en el cargo tan importante en el Tribunal Supremo Electoral, el nombre sote que le pusieron, ¿no? Tribunal Supremo Electoral, uno de los cuatro poderes del Estado ahora, que es el Ujú. órgano electoral. Entonces, creo que había mucha esperanza puesta en él. ¿Qué quiero decir? Que después de tanto tiempo de que sabíamos quién iba a ganar porque sabíamos que estaba, todo el sistema era pagado y dirigido por el MAS, era como que, ¿para qué voy a votar si pasa lo mismo? ¿No? Si nos vamos a años anteriores, elecciones anteriores, el ausentismo era grande, era 20%, 18%, y eso para un país tan chiquito como el nuestro, con 6 millones de votantes, es muchísimo. Entonces, la elección de octubre pasado fue impresionante porque creo que el ausentismo fue del 2 o el 3%, porque todo el mundo fue a votar. Creo que con la consigna de poder cambiar esto. Y al cambiar esto, subió la presidenta Áñez, eligió a esta persona que tenía un currículum muy grande, destacado. Y creo que lo vimos, ¿no? Vimos una persona imparcial en su primera gestión en el Tribunal Electoral, que ahora se va despintando. ¿Qué quiero decir? Se va despintando porque está pensando más como una computadora y no como persona, ¿no? Es para eso hubiéramos elegido un programa, un sistema, ¿no? Que haga de selector, sino que hemos puesto una persona para que piense como persona y piense en las personas. Bien, pero ahí viene la parte interesante, que también las personas somos corruptibles. Entonces es muy posible que por ahí hayan algunas ofertas, no estoy diciendo nada, pero que van sacando, ¿no? Los diferentes frentes políticos de nuestro país, fotografías con don Carlos Mesa, charlas con tal persona, entonces son cosas que Que van le demostrando. llamó Evo. Lo llamó Evo, que charló con Argentina, no sé para qué, pero bueno, la situación es esta. La imagen que tal vez con la cual inició, muy serio, muy docto, muy pulcro en su trabajo, don Salvador Romero, ha ido desvaneciéndose durante las últimas semanas por esta actitud tomada, ¿no? Muy intransigente, muy cerrado en el tema y más que todo no siendo claro. Porque yo creo que la claridad no solamente va en el ámbito de decir tal fecha, sino decir en situaciones dependiendo de, ¿no? Veamos cómo avanza la pandemia. No, el 6 de septiembre y el 6 de septiembre y el 6 de septiembre. Entonces, como que muy imperativo, muy Yo creo, dictador en ajá, Sí, provoca que la gente ya se no le moleste. tome la confianza y Ujú. se moleste, porque obviamente estamos viendo una persona que quiere imponer su posición. Y creo que esa partita le ha pelado. Yo Yo digo, creo que, yo creo, sinceramente, la imagen que quizás con la cual inició, ahorita está desvanecida. yo creo que se lo nota muy, como que a veces se quiere deshacer de la situación, que ya no quiere estar ahí, o sea, como muy alejado. Y, y eso claramente lo dijiste, yo lo creo un poco claro y una persona que tiene, que no tiene poder de decisión, ¿no? De decir, oye, mira, esto se hace de manera, ¿por qué? Porque son órganos separados. O sea, hipotéticamente no te pueden venir a presionar. Tú tomas la decisión, obviamente los vocales toman toda la decisión y eres el vocero, lo sabemos. Pero como el líder que es, debería tomar una decisión clara y ser un poquito más humano, ¿no? Porque él tomando esa decisión también se carga la responsabilidad de todo lo que vaya a venir. Y no sé si él está, o sea, lo tiene en la cabeza y eso es lo que le está dejando tomar malas decisiones, o el tipo es muy frío y le vale, ¿no? Y como el compañero Morales le va a echar toda la culpa a Áñez, ¿no? Y justamente vos decías algo, perdón, un chiquito antes que Marcela intervenga.
decía, es un órgano independiente. Y sí, o sea, la visión del órgano electoral es ser un órgano electoral plurinacional de Bolivia independiente, legítimo, transparente, imparcial, técnicamente idóneo, que fortalezca la democracia intercultural y paritaria y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, reconocido como referente de la institucionalidad democrática. Es parte del plan estratégico del órgano electoral. Entonces, muy bonitas Interesante. palabras, rimbombantes. No, románticas, ¿no? Sí, Románticas. sí, demasiado románticas. Hemos visto que bien se veía a Salvador Romero ingresar, ser posesionado, hasta cierto punto ovacionado, porque todos veían en él una persona muy, muy, muy capacitada, con un historial de trabajo increíble, muy transparente. Entonces veíamos como una lucecilla en el tribunal como para que todas las cosas avancen de manera eficaz y eficiente. Pero con esto de la cuarentena, eh, todo cambia porque, porque se han visto presiones políticas por un lado y por otro. Entonces creo que las decisiones, o más bien la manera de comunicar las decisiones que se toman junto con los vocales, eh, hacen que él meta la pata. Y se ha visto, ¿no? Como el hecho de decir que ir a votar va a ser igual que ir a un banco, ¿no? Cosas, palabritas que, ¿cómo? Vas a ir a votar y vas a, o sea, comparar con el hecho de ir al banco es muy, muy diferente. No es tan sencillo emitir un voto. Entonces, como que esas declaraciones y esto de ser presionado o convocar a los partidos políticos para que tomen las decisiones o para consultar si están o no están de acuerdo para que se lleven las elecciones, ya le quita como cierta certeza o cierta confianza en él, ¿verdad? No sé si lo toman ustedes así, pero yo lo tomo así. El consultar o la forma en cómo comunica, cómo se dirige a la población, le resta puntos. Le resta puntos, definitivamente. Bueno, hemos hecho nuestro primer sondeo. Vamos a hacer una pausa. Voy a dar unos apellidos. Romero, Hassentaufel, se pronuncia así me parece, Ruiz, Atahuichi, Vargas, Bautista y Gutiérrez. Son los vocales del Tribunal Electoral. Los suplentes son Gómez, Zuleta, Armatar, Uriarte, San Martín y Arista. Ciudadanos totalmente desconocidos que no deberían ser. Volvemos. Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy...
Continuamos con su programa Blanco Negro, Negro Blanco por Radio Magis. Bueno, ya le hemos dado un pequeño sondeo a la mirada superficial que tenemos como Salvador Romero. Sin embargo, el tema no pasa por una persona. O sea, creo que tenemos que tener eso muy claro. El tema no pasa por solamente Salvador Romero. Yo creo que la primera comprensión que tenemos que tener sobre el escenario es que el Tribunal Supremo Electoral sea un órgano de poder estatal. Yo creo que aquí viene la gran o la primera deficiencia en todo lo que estamos viviendo, en el sistema de frenos y contrapesos. Este sistema que lo escribe Montesquieu en el libro El espíritu de las leyes. Él establece un sistema que en realidad en el libro él habla de pesos y contrapesos, pero bueno, en el análisis y en el trabajo doctrinario ha quedado establecido el sistema como frenos y contrapesos. ¿En qué consiste eso? Bueno, consiste en que la comprensión sencilla, el poder es uno solo, ¿no? Ese es el poder, y el poder no es otra cosa que esa relación entre mandar y obedecer. Alguien manda, y si los otros obedecen, entonces ahí está el poder. Enrique Dussel, un filósofo mexicano, vivo, está vivo, es decir, ama mucho a Evo Morales y a todo el grupo ese, pero es un gran pensador, Enrique Dussel, hace un planteamiento respecto al poder. El poder como potentia y el poder como potestas. La diferencia, el poder como potentia es este poder que existe, pero, o sea, es decir, en sí mismo existe el poder. Es el poder como potentia. Y el poder como potestas es cuando alguien hace ejercicio de ese poder que existe. Como que yo ahorita en esta existencia el poder digo, muy bien, se terminó el programa. Entonces, como nadie hace caso, entonces ese poder como potentia no ha pasado a ser un poder como potestas. Pero si digo, bueno, se acabó el programa y ustedes dicen, sí, verdad, nos levantamos y nos vamos, estamos haciendo que ese poder que no se ve pero que existe se materialice. Entonces, el juego del poder es ese, ¿no? Y en sociedades aún más. Rousseau, por ejemplo, cuando habla de la propiedad, dice, la propiedad surge, está en el contrato social. La propiedad surge cuando alguien dijo, esto es mío, y los otros le han creído, ¿no? Entonces, es así el juego dentro de la sociedad. Es un juego de poder, ¿no? El que alguien diga algo y que los demás obedezcan. Entonces, existe ese poder. Lo que se trata de hacer en un Estado de Derecho es de que podamos manejar ese poder, que no sea un poder que esté tan suelto que cualquiera pueda agarrarlo y ejercerlo y que los demás tengan que utilizarlo. Entonces ahí donde Montesquieu va a aterrizar en su reflexión y va a decir que este poder es el que tenemos que aprender a controlar, a manejar y a utilizar para el bien común. Y que jamás de los jamases ese poder debe caer en manos de una sola persona. Porque si no, ya estamos viendo muchísimos ejemplos. Estos 14 años, por ejemplo, han sido un claro ejemplo de que cuando el poder recae sobre una sola persona, el Estado de Derecho se queda por los suelos. Y hasta ahora sigue por los suelos. Entonces Montesquieu hace aquí y me parece una genialidad, ¿no? Y determina que existen órganos que van a manejar este poder. Legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Por qué habla de estos tres? Porque Montesquieu dice, bueno, uno es el que va a crear las leyes, el que va a determinar, el que va a indicar cuáles son los preceptos jurídicos. Ya está. Esa es una parte del poder. Otra parte del poder es la del Ejecutivo, que va a hacer que todo funcione, ¿no? Administrar. Y finalmente va a existir otra parte del ejercicio del poder, que es el judicial, que es el que se va a encargar de castigar o sancionar a los que no estén entrando en este ritmo que están estableciendo los órganos de poder. Y el sistema de frenos y contrapesos, que ya aclaré que originalmente es pesos y contrapesos, bueno, lo que establece es que estos tres órganos son de la misma jerarquía. O sea, ninguno es más que el otro. Lo que hace uno, los otros dos le pueden poner un freno, es decir, le pueden decir, alto, no vas a hacer eso. Ese es el freno. El contrapeso, lo que haga uno de estos órganos, los otros dirán, ya, va a ir eso, pero de este modo. Entonces, entre los tres órganos, ahí es donde se juega el poder, que nos garantiza el ejercicio pleno de los derechos.
Entonces estamos hablando que tenemos 3 cabezas. Ojo, estamos hablando de la teoría, ¿no? Y esta teoría de Montesquieu es la que adopta nuestro Estado para hacer funcionar precisamente el poder. Ahora aquí viene lo curioso, ¿no? El órgano electoral lo ponen como un órgano del Estado, ¿no? ¿Pero a qué se dedica? Aquí estoy con mi Constitución Política del Estado. El Tribunal Supremo Electoral es responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales. ¿Listo? O sea, el Tribunal Electoral no tiene una potestad de ponerle un freno o de ejercer un contrapeso contra el Ejecutivo, contra el Legislativo, contra el Judicial. No. No Por tiene. tanto, no debería ser un órgano del Estado. Sí, o sea, es decir, la primera gran aberración es esa, ¿no? Considerar al órgano electoral como órgano del Estado. Pero hemos tenido un ejemplo en la Constitución bolivariana, ¿no? La de 1825, que, bueno, tiene todo otro análisis, ¿no? Pero, bueno, después de ese entonces, ahora al órgano electoral se lo está poniendo como un poder. Se lo ha justificado, y aquí creo que viene la segunda aberración, porque representa la voluntad del pueblo, es decir, administra la representación máxima del pueblo que está en el voto y el sufragio, ¿no? En estas decisiones directas. Pero la verdad yo diré que en un sistema representativo tampoco es que el órgano electoral sea el máximo representante del pueblo, ¿no? Así que, bueno, entonces, aquí está el tema de fondo, es esta hegemonía y este juego de poder, ¿no? Entonces, como lo estamos poniendo como un poder del Estado, al igual que los otros 3, entonces estamos diciendo que el presidente de ese órgano tiene la misma jerarquía que los otros. O sea que Salvador Romero es igualito que el Ejecutivo. Ine Áñez. Igualito que Eva Copa, aunque todavía está en discusión, ¿no? Si Eva Copa, realmente habría que analizar si es ella la presidente del legislativo o si el legislativo no tiene. Es decir, por eso recae todo sobre Romero, por esta deformación, según mi opinión, por esta deformación de fondo, ¿no? Porque le estamos achacando una responsabilidad que honestamente en la práctica no la tiene. Bueno, entonces seguiremos marcando la línea. Son 12 funciones derivadas de las que son de este órgano electoral. La primera es de convocar a las elecciones. La siguiente es fiscalizar a las organizaciones políticas en los gastos por concepto de propaganda, etc. La tercera atribución que tiene este órgano, ¿no? Es registrar a los votantes a través del empadronamiento. La cuarta es registrar y habilitar a los candidatos, a los que van a participar de las justas electorales. Quinta atribución, monitorear el desarrollo de la campaña y de la propaganda durante el periodo electoral. Sexta atribución, administrar la propaganda de fortalecimiento público, ¿no? Como parte de financiamiento mixto a las organizaciones políticas y alianzas en periodos electorales. Bueno, seguimos que su rol es solamente, o sea, estamos ahorita en el tiempo electoral. Monitorear estudios de opinión. Octava atribución, designar a las y a los jueces, notarios, juradas electorales, etc. Noveno, diseñar y aprobar el material electoral que se utilizará en las elecciones generales. Décimo, establecer los asientos y la codificación de los recintos y mesas electorales. Onceavo, el cómputo y la proclamación de resultados y entrega de credenciales, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la última atribución, el Tribunal Electoral entregará las credenciales a quienes resulten electos o electas de la elección. Señores, he leído 12 atribuciones. Sí, pero... En las 12 atribuciones no dice que el Tribunal Electoral realmente es un gran poder que lo decide todo. Para nada. ¿De dónde va a emanar la ley de la organización de las elecciones? Del legislativo. Claro, y mira, leyendo todas las atribuciones que tú has puesto, ¿es necesario tener un poder electoral en Bolivia que Exacto. le cause
tanto gasto público? Digo, porque No. me has leído 7 nombres, ¿no? Que son los miembros del tribunal, los vocales, más sus suplentes, más los asesores administrativos, todos de todo el poder electoral, en La Nacional. Paz, en la central, y cada ciudad que tiene su... Es tremendo. Departamental. Mientras tú leías, a mí se me venía a la mente y decía, ¿no sería más factible para el país, quizás, que contrate una empresa especializada en Exacto. este tipo de acciones y evitarnos tener un poder electoral que signifique un gasto, pero insulso para el país? Porque además Concuerdo contigo. no tiene poder. Estamos viendo No, que tú has leído las atribuciones y encima tiene que pedir plata al Estado, o sea, para cuando va a hacer algo, ¿no? ¿Se dan Sí. cuenta? O sea, es cuestión. Y si el Estado le dice que no, ese poder queda sin poder. Anulado. No Sí, tiene, pero no tiene no poder de crees, decisión. ¿no crees que es no. que la gente es como que o sea, ¿a qué me voy? ¿En quién más desconfiaría la gente? ¿En el Estado o en una empresa privada? Porque sabemos también que la empresa privada está, bueno, también es corruptible, ¿no? Entonces, en vez de pasarle los milloncitos al órgano electoral, le va a pasar los milloncitos a la empresa privada. Entonces, eso también hay que un poco canalizar, ¿no ve? Si Pero es hay que otros la gente países, confía un poco más en la empresa privada, en el trabajo de la empresa privada o en el Estado. sí, pero también hay varias instancias para poder controlarlas, Hay medios. como hay países que ya llevan años y años realizando sus elecciones, felices y contentos, tienen el mismo día ya los datos, no necesitan hacer los conteos y tanta burocracia, tantas cosas que se realizan que al final nos llevan a tanta incertidumbre. Y aún más con esto del fraude. Y cuando leía Otis, decía esto de controlar, que los votos y todo eso. Entonces, Las ¿quiénes son encuestas. los culpables? Ahí están los culpables. ¿Dónde? Exacto. O ¿Dónde sea, nos perdemos? Por no Pero, haber fiscalizado, por no haber observado. Yo creo que ahí están los culpables, ¿no creen? está bien. lo que dijo Adolfo por eso es clave, ¿no? O sea, tenemos o estamos manteniendo una institución que en lugar de ser benévola con el país, es todo lo contrario, es la que Se nos Sí. presta ocasiona más a problemas y algo. más conflictos. Y nosotros como ciudadanos, y yo creo que esto es bien importante tener muy claro, estamos en un absurdo debate. Que se vaya o que se quede Romero no es el debate. Sí, Porque se va Romero y Áñez, ojo, que de los 7, voy a 6 elegir uno. elige la Asamblea Legislativa y Mm, uno pone el del Ejecutivo, que igual es otra aberración, porque si dices que es un poder que tiene la misma jerarquía que los otros, uno de estos le designa a él, entonces él es el ahijado de ella. Claro. No, Y ahora, no, tú leías las atribuciones, Otis, y lo primero que se me venía a la mente era una aplicación de celular, ¿no? Porque cumple las mismas funciones, digamos. Tú descargas de Play Store o de Apple Store, lo que sea, descargas la aplicación y te cumple la función, porque tú estás pagando. Entonces, ahí hay una gran diferencia, lo que decía Misa también y Marcela, sobre el tema de la corrupción. Si tú estás pagando, tú vas a exigir resultados como pueblo, ¿no? Y en esta situación se puede firmar contratos, ahí hay corroborar daños y algo. perjuicios, ahí hay, si es que se comprueba, en el momento en que hay una comprobación, ya a la empresa millonaria recepción de daños al país. Entonces, creo que hay formas de poder Ay, blindarse con una empresa privada, porque es como cuando tú compras un servicio. No que cuando mantienes a un funcionario o servidor público, ahí todavía hay unos baches que te prohíben hacer un proceso directo, ¿no? Entonces yo exacto. creo que hasta por ahí tendríamos muchas más facilidades de poder tener una empresa privada que te cumpla un servicio a seguir manteniendo un servidor estas público. lacras. Cumple, exactamente. Porque, ojo, ¿no? Claro, muchos dicen fuera Romero y piensan que con Romero Se se van todos. salvó la situación. Falso.
Después están acusando que los otros 6 vocales solo han sido elegidos por los masistas, pero falso. Y ahorita no estoy encontrando la noticia, pero cuando se eligió a los otros 6 vocales, se siguió todo el procedimiento del examen, postulación de mérito, etcétera, y salieron a la luz pública y dijeron, es más, recuerdo a Eva Copa con Yanine Áñez lado a lado y dijeron, agradecemos el esfuerzo de los parlamentarios de Unidad Demócrata, del MAS y, bueno, no sé qué otra fuerza más tenemos en el Congreso, que entre todos logramos canalizar y ahora por eso tenemos estos vocales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, o sea, la clase política nos sigue metiendo en el falso debate, ¿no? Es más, yo creo que lo van a sacar Romero, ¿no? Es fácil, ¿no? Áñez va a decir, bueno, lo saco y lo pongo a Murillo, ya que Murillo hace de todo, entonces ahora Murillo va a ser vocal del órgano electoral. No me sorprendería. No, no me sorprende a mí tampoco, sinceramente. Y el problema va a persistir. Yo al inicio les decía, luego vamos a mirar esta aberración de que Romero tenga que reunirse con los líderes políticos. Yo creo que ahora se entiende por qué ha sido un insulso tener que Romero haberse reunido con los líderes políticos. Se reunieron, se han sacado la foto, han quedado para el 6 de septiembre, todos. Creo que no fue Camacho, de Camacho, ¿no? Sí, creo que no fue de Camacho, pero después estaban todos. Sí. O sea, no hay aquí que, no, que 6 de septiembre, no, que primero la salud, no, porque estaban todos. Están en los medios de comunicación. Entonces, Romero, que no tiene mucho que decidir, más su función es solo administrar lo que le digan que haga, que el Congreso le dice cómo van a ser las elecciones, cuándo, etcétera. Entonces, él lo único que hace es reunirse con los líderes políticos. ¿Para qué? En todo caso, hubiese sido una reunión de los representantes de los órganos del Estado. Y tienes en la reunión a la presidenta del Ejecutivo, a la presidenta del Judicial, a Eva Copa, que todavía no se sabe si es realmente o no es ella, y pones ahí a los técnicos, ¿no? Ministro de Salud, después al poderoso Mostajo, ¿no? El de Ciencias. Claro. Él tendría, ojo, Mohamed tendría que haber, inclusive él, liderado esta reunión, esta cumbre, para ver si realmente podrían o no ir las elecciones. Pero como está todo tan politizado, es hasta triste y lamentable, ¿no? Y los ciudadanos caemos en ese juego. Estamos en ese juego. Yo veo en el Facebook y todos, ¿no? Fuera Romero, maldito Romero, desgraciado Romero. Ahora no sé si Salvador o Carlos Romero, pero los dos han sido noticia, pero Romero al fin, ¿no? Entonces, Romero por aquí, Romero por allá. A Chacollo se fue a su casa igual. Entonces todo el mundo, ¿no? Mira, otro dote de la chacota, claro. Todos seguimos ahí. Nos están mareando la perdiz, amigos. No, yo creo que nos dejamos. Sí. Sí, yo creo que nos conformamos escuchando lo que dicen nuestra clase política. Y lo que ellos dicen es pues morboso, existe esa jocosidad, se hace entretenido. Y todos seguimos ahí, pues, ¿no? Sí, ese Romero, ¿no? Era tan lindo, ahora es tan feo. Daenerys. Pero ¿ustedes creen que es muy posible a que se retire, que renuncie? Sí, yo creo que presión sí. social es muy posible. Sabemos que las redes sociales hacen política no solamente en el país, así que sí, es muy posible. Porque no falta que consiga el número de teléfono y hay un acoso social, un acoso por todas las redes, presión. Que conozcan la casa, que ubiquen la casa, que ubiquen la familia. De hecho, que seguro conocen la casa de Romero y van a conocer a su esposa, a sus hijos. Es una forma en que se ha venido haciendo política en nuestro país, ¿no? Y sabemos cómo se hace, de una u otra forma. Y aquí rescato lo que dijo Adolfo en su apreciación inicial respecto a Romero, que a Romero le falta tino, porque Romero podría salir en una conferencia de prensa y explicar todo esto. Decir, muy bien, señores, mi cargo es este y mi trabajo consiste en esto.
Si yo dije que votar es lo mismo que ir al banco, es porque, bueno, pues el Congreso me ha dado esta ley y yo tengo que hacer funcionar esta ley. Entonces el Sí, enemigo no sería Romero, serían los otros, serían los los vocales, demás, ¿no? los demás Desde, vocales. claro, o sea, los otros de la clase política. Mm. Y por eso la apreciación inicial de Adolfo es clave tomar en cuenta, Por- porque dijo, a Porque se Romero supone que le falta, ellos toman las decisiones en pleno y él es el vocero prácticamente. Entonces, claro, solamente estamos fijando nuestra atención en la cabeza, que es Romero, pero el resto exacto. está pintado. ¿Cuál es su apreciación respecto a esto? Al final ellos toman las decisiones, ¿verdad? Y no sabemos, bueno, sí sabemos que las elecciones han sido, entre comillas, transparentes, con voto secreto, y que supuestamente eran profesionales probos para poder asumir este rol, ¿no? De ser vocales del Tribunal Supremo Electoral. Y pasó en la historia del país, ¿no? La banda de los siete y luego cuando la ex Corte Nacional Electoral y luego se reformó por ciudadanos probos, ¿no? Robos. Realmente eminencia que le dieron dignidad a esta Corte Nacional Electoral, bueno, antes de que sea un poder, ¿no? Sí. Pero bueno, volvemos a Montesquieu, que cuando el poder recae sobre uno solo, maneja el país, hace y deshace como le venga en gana y como le beneficien a sus intereses. Y la pena es que cuando tenemos a otros en el poder, en lugar de preocuparse tal vez de temas, ya que deciden quedarse entonces, ver temas más de fondo, Mm. pues seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Y los ciudadanos seguimos igualito que como estábamos antes. Y como vamos a estar siempre si no hacemos un cambio, ¿no? Sí, yo creo que de mentalidad primero, ¿no? Sí, por Somos supuesto. bien conformistas. O sea, bueno, por tercera vez voy a decir, Adolfo, tienes razón cuando la anterior vez dijo, eh, los bolivianos nos acomodamos facilito y nos acostumbramos. Y ya está, ¿no? O sea, que esté cualquiera, ¿no? Porque nos acomodamos y la situación que sea como sea, nos acomodamos. Y es verdad. Triste. Bueno, hagamos nuestra segunda pausita y continuamos con este tema del órgano de poder electoral plurinacional. Volvemos. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Conversando respecto a esta gran polémica que se ha levantado en torno a la figura de Salvador Romero, y como hemos visto que en realidad Salvador Romero solamente es una pequeñísima parte de los temas de fondo que tendríamos que tratar y entender en Bolivia.
¿Cómo creen? Bueno, miren, hemos visto a Romero, ¿no? Es decir, viendo a la figura de Romero. En la segunda parte hemos visto este Función. tema de fondo que tiene que ver, ¿no? Con el poder, con los órganos del Estado, funciones, atribuciones, etcétera. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? Es decir, yo creo que ya ahorita tenemos los insumos para comprender la situación del país que está totalmente politizada. ¿Cómo podríamos sanar esto? Imagínense que nosotros tuviésemos esta potestad o la capacidad de poner remedios o de intentar hacer algo. O en el gran caso que puedan escucharnos aquellos que sí tienen la posibilidad, no capacidad, ojo, la posibilidad de hacer algo. ¿Qué creen? A más de quejarnos, ¿cómo creen que podríamos salvar o por lo menos encaminar, orientar a nuestro país? Si nos mantenemos como con la estructura que tiene ahorita el Estado y obviamente los procedimientos para elegir a los vocales, no va a haber ningún cambio. No va a haber ningún cambio porque el que ponga el Ejecutivo, luego ponen las asambleas departamentales, elige una terna y todo decide la mayoría del Congreso. O sea, es lo mismo. Sin embargo, yo creo que quizás, si es que queremos un verdadero órgano electoral, tendría que ser electo por las personas. Quizás un voto popular podría quizás cambiar la situación. Pero yo me mantengo en que un órgano electoral, teniendo la estructura que tiene ahorita, es insulso. O sea, no tiene una función real. Y eso se puede reemplazar quizás con una empresa. Y yo les digo, quizás el servicio sería de mucho mejor. Ahí sí le daríamos 5 estrellas, ¿no? No como ahora que estamos pidiendo sus cabezas. Es increíble porque obviamente la gente se entera o conoce la situación, conocemos la situación cuando algo nos molesta. Y es que ahorita saben Romero, pero luego van a saber Hassan Tofer y todos los que están organizados en lo que son los verdaderos, todo el órgano electoral que son los 7 vocales. Y igual se van a enterar de los presidentes de los órganos electorales departamentales, ¿no? Porque también ellos cumplen una función. Y van a comenzar a pedir cabezas porque sabemos que somos así, ¿no? Tipo cacería de brujas. Después, no, abajo Romero, no, abajo los 6, la banda de los 7, otra vez, ¿no? Los tumbemos. Van a ir a los de la órgano electoral aquí, tumbemos al presidente en Cochabamba, en Oruro, entonces se va a armar otra vez el despelote que siempre solemos hacer. Pero como te digo, para poder cambiar, creo que debemos cambiar la forma en que se eligen a los vocales. Porque creo que aquí ya entra un poquito los intereses. Tú mismo lo dijiste, ¿no, Octavio? No, mucho. Octavio lo dijo, ¿no? De que lo ponen a Romero, el Ejecutivo. Y hablemos claro, la Presidenta lo puso. Entonces es lo mismo. Sea quien sea, el presidente va a elegir uno y prácticamente el que eligió el presidente va a ser el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada si seguimos en la misma forma de elección de aquellos que conforman este tribunal. Si queremos que realmente sea independiente, tendría que ser, como les digo, las formas hay muchas, pero el resultado sería diferente. Que legalmente, amigos, Adolfito, Otis, legalmente, ¿por qué tiene que poner un vocal la presidenta o el ejecutivo si son órganos separados? O sea, creo que estos salvoconductos o estas cositas que empezó a hacer Evo Morales para poder perpetuarse en el poder, porque agarró no solo a los militares, a la ala militar, también a los policías, también al de justicia, también la Cámara de Senadores, también la Cámara de Diputados, también el órgano electoral, todo, absolutamente todo, el Ejecutivo todo tiene acaparado. una mano, tiene un dedito, tiene algún cable extendido a cada uno de los poderes. ¿Tú te has respondido? Entonces, Sí. sí, por supuesto, pero debemos, o alguien serio, una persona seria, que yo no veo ningún candidato ahora,
alguien serio que vaya y diga, yo voy a ser presidente y realmente voy a separar las cosas. Me voy a hacer más pequeño yo para que el resto sea más grande como Estado, no el papá Estado que es el que nos resuelve todos los problemas, sino que se ocupe de las cosas esenciales y que el resto fluya. Voy a agregar a tu respuesta porque ya te la has dado, ¿no? El tema político es Sí, el sí. que tiene que ver. La deformación no es legal, es constitucional. Claro, malo. Claro, La bonito. deformidad no está en una ley que ahorita podríamos borrarla con el codo, con cambios. No, está en la constitución política. El Estado dice que el órgano electoral está conformado por 7 miembros, de los cuales al menos 2 deberán ser indígenas originarios campesinos, al menos 2, y uno de los 7 será nombrado por el presidente del Estado, que en realidad deberían haber puesto por el presidente del Ejecutivo, pero ya bueno, ¿no? Por el presidente del Estado. Entonces ahí está el problema. O sea que... Pero esa deformidad ha sido desde el 2010, ¿no? Claro, Sí, señor, 9. A 9. Entonces tendríamos que cambiar la Constitución para quitar eso. De ahí que me encantaba la Muchas propuesta cosas. de ahí me gustaba la O propuesta como de Sánchez decía el Berzaín, ¿no? zorro, ¿no? Como planteaba él, eliminar y volver a la Continuar con el de la República. República. No, A la de solamente es 1967. reconocer la existencia de la anterior constitución Ujú. y toda Y la listo. aplicación que no sea contraria a norma aplica al país. Pero pues, si ustedes quieren cambiar todo, tendría que convocarse a una nueva constituyente y ya saben Claro. cuánto conlleva eso, ¿no? Que es un Años. y años y tiempo. Que sería bueno si es que realmente se hace con personas independientes, Capaces. personas capaces, Pero- personas que estén organizadas, colegiadas, ¿no? Poder organizar Claro. realmente lo que Por supuesto. estamos haciendo. Pero si vamos a repetir el mismo error, es como ese que quiere, como los locos, ¿no? Que hacen lo mismo. Es como decía esperando Maimura, ¿no? un Nosotros resultado diferente. estamos acostumbrados a que el gobierno de turno venga a meterle mano a la Constitución Claro. para poder hacerlo, o sea, lo más conveniente a su partido y a sus 5, 10 o 15 años de gobierno. ¿Se Entonces dan eso es cuenta? deplorable también y nosotros no nos damos cuenta de eso. O sea, es feo. Ahorita lo ves y dices, oye, qué vergüenza, qué asco que el que viene puede cambiar la Constitución a lo que le da la gana y a lo que le conviene, pero nadie respeta en sí los diferentes poderes y la autonomía que tienen que tener. Ahorita me han hecho dar cuenta, o tal vez sí ya lo dijimos en programas anteriores, la importancia de los partidos políticos. Porque al final los que están ahí ejerciendo cargos en la clase política han sido propuestos en una elección por partidos políticos. Entonces, podemos cambiar la Asamblea Legislativa, pero si seguimos teniendo la horrorosidad y deformidad de partidos políticos que tenemos y que van a seguir proponiendo y poniendo a la palestra ciudadanos apolíticos, porque de políticos realmente no tienen nada, entonces vamos a seguir sufriendo este tipo de vulneraciones y vamos a seguir con el mismo mal en el país. Creo que realmente, miren, el tema de fondo inclusive tendría que ser los partidos políticos. Ahí hay que mirar, porque en estas elecciones los mismos van a poner a los mismos. El que era diputado ahora va a ir para senador, el que era concejal ahora va a ir para alcalde, el que era... O sea, siguen los mismos que siguen viviendo a costillas del Estado. Entonces, ahí hay un origen, ¿no? Y mucho más a fondo, amigo, es nosotros. Ah, claro. Porque nosotros los elegimos y nosotros decimos, oye, este chico Octavio Oroz, ¿qué es pues? Y se está Ese candidatando a senador o a presidente. No es nada, es un tipo ahí que le ha ido bien en la vida, le ha ido bien en los negocios, una persona, pero ¿qué trabajo ha tenido en la alcaldía? ¿Era concejal, alcalde? No, entonces no tiene experiencia, no sabe, no entiende. Nosotros mismos los acostumbramos a ellos para decir, ok, tienes que tener una carrera política, pero política viviendo a costa del Estado, sé concejal, después subí un poquitito y capaz puedes trabajar en la alcaldía o ir candidato a alcalde, después capaz a gobernador y después te puedes saltar un poquito a La Paz y te vas de senador
o diputado, y después recién puedes irte a la presidencia. O sea, son 20 años, amigo, mínimo, 20 años. Y ahí, ¿cuánta plata nosotros derrochamos en ellos? ¿Cuánto? Ahora, me gusta la propuesta de Adolfo respecto a elección directa de vocales del órgano electoral y que podría utilizarse estas elecciones generales para que, bueno, vas a votar por elección general, puedes aprovechar para algún referéndum y para elegir a otras autoridades. Es más, me gusta la propuesta de que estas elecciones generales vas a ir a votar, votas por presidente, asambleístas, alcalde, concejales, gobernador, asambleístas, le metemos ahí en el pack Vocales. a los vocales del Tribunal Electoral y de dónde van a salir propuestos. Yo honestamente creo que los que tendrían que proponer, no tirar a la suerte a la ciudadanía o las organizaciones sociales, no, sino colegios de profesionales, institutos cientistas donde se hace ciencia. Entonces, ¿y por qué digo lo de los profesionales? Porque en la Constitución está que los vocales tienen que tener un título profesional. Entonces, en los gremios sabemos, pues, quiénes son buenos, malos, no en la esfera de lo ético, sino de lo moral, sabemos quiénes son corruptos, quiénes no. Entonces, hay nombres que van a lanzarse a la palestra y uno dice, bueno, realmente es una eminencia, ¿no? Entonces, no refutas, pero proponen un nombre y sabes, dices, no, ese es así, asá. Entonces, existe esa denuncia pública. Yo creo que podría ser una interesante propuesta esa, ¿no? Es decir, en torno a lo que decía Adolfo, me parece que podría llevarnos tal vez a un camino un poquito más decente. Obvio que el camino decente sería cambiar nuestra constitución, las reglas de juego, Sí. pero bueno. Pero bueno. Bien, señores, vámonos a nuestros queridísimos colores. Don Misael Ernesto Neira Sánchez. Saracho también. Saracho también. Mi amigo, desgraciadamente, yo veo en cada tema que tocamos, siempre veo un vacío legal, o alguien que se quiere pasar de vivo, o alguien que se va a pasar de vivo, o alguien que está robando, o alguien que quiere robar, o alguien que se va a aprovechar. Entonces, me da mucha pena que hasta en esto siempre haya muñequita y siempre el papá Estado esté en todo. A mí me da mucha pena porque a mi criterio el Estado debe ser pequeño. Tiene que ser pequeño. Y tenemos que bajar los costos a lo mínimo para que funcione y el resto funcione mejor. Así que yo le doy un negro al Ejecutivo especialmente, porque el Ejecutivo actual, porque el Ejecutivo actual dijo que iba a llegar a cambiar algo y no cambiaron nada, porque le es servil la potestad que le da la Constitución, le sirve el funcionamiento del Estado y no ha cambiado nada. Entonces yo le doy un negro al Ejecutivo, que lo está haciendo mal. El Ejecutivo lo está haciendo mal. Y cada vez peor. Y es una pena. Realmente es una pena por los que confiaron en el Ejecutivo en algún momento. Gracias, Misa. Doña Marcelita, blanco, negro. Yo le doy un negro al señor Salvador Romero por no dirigirse a la población con palabras mucho más sencillas, más claras y tratar de dilucidar que las decisiones no las toma simplemente él, sino que es una decisión también de los vocales. Creo que está teniendo muchos conflictos en ese sentido, en cómo comunica las cosas, ¿no? Le falta tino, habían dicho ustedes, y es cierto, le falta eso. Entonces, un negro para él. Adolfo Dávila. Yo creo que un negro se va para don Salvador Romero, pero no porque sea malo, porque tiene un señor currículum el señor, ¿no? Un señor currículum. Y creo que en la parte profesional técnica es muy bueno. Lo que tenemos que darle el consejo a don Salvador es que se pueda poner
en la posición de presidente del órgano electoral de Bolivia, ¿no? Que no es un funcionario más, es presidente. Él es la cabeza de lo que va a pasar, a quién vamos a elegir, cómo lo vamos a elegir y cómo se va a llevar a cabo. Y creo que la seriedad se la va a dar él mismo, porque si deja que se lo ponga el pueblo, ese señor tiene las horas contadas. ¿No? Ese señor tiene las horas contadas. Y creo que está a tiempo de poder tomar las decisiones necesarias. Y claro, la posición que ha aceptado, el cargo que ha aceptado, conlleva las responsabilidades necesarias con las que atañe el mismo cargo. No tenga miedo, señor. Decida, o sea, firme y diga qué cosa se va a hacer y cómo se va a hacer. Usted es presidente del Tribunal Supremo Electoral. Creo que es necesario que se ponga. Llámenos, le damos consejitos. Gratis. Y no solamente por él, porque esto depende, lo que decida él va a depender del futuro del país, de 11 millones de habitantes. Entonces creo que la responsabilidad es muy grande. Esperemos que nos escuche. Gracias, Adolfo. Bueno, yo alguna vez escribí ahí en el Facebook, en mis desahogos públicos, que los políticos matan a los técnicos. Y me parece que en muchas instancias del Estado, por ejemplo, incluido el órgano electoral plurinacional, tenemos profesionales de gran talla que están trabajando en esa institución, y conozco a muchísimos de ellos, grandes profesionales, y que están realizando un trabajo técnico muy importante, muy bueno y de acuerdo a las atribuciones que tienen. Pero sin embargo, aquí viene el que mata a los técnicos, ¿no? Los políticos, que cuando politizan son capaces de destrozar todo trabajo técnico bien realizado y llevarnos al final de cuentas a lo que estamos, ¿no? A la inestabilidad que por la política influye en los demás ámbitos. Así que mi negro es para los políticos que matan técnicos. ¡Auch! Bien, queridos compatriotas de este hermosísimo país, hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy día hemos estado 4. Mónica ha tenido ciertas dificultades, pero bueno, ya estaremos los 5, ¿no? Ya el equipo completo para la siguiente oportunidad, para mañana. Bien, vámonos. Gracias por permanecer con nosotros. Seguiremos el día a día comentando. Pega misa de asesor. No. Quiero darle un par de consejos. No es tan mal. Pero yo creo que entre los muchos mensajes que recibe al Facebook o algo así, podrías enviarle uno más o menos gentil, que me ¿no? llame a mí. ¿Por qué le tengo que llamar? Yo estoy tranquilo en mi casa. Veremos el día de mañana entonces. Un abrazo. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego, amigos. Chao. Chao.